Bendiciones, ministerios, Iglesia Jesús Amor, jóvenes fuertes en Jesús, princesas del Rey. Como la pastora Daniela lo había hablado la semana pasada, vengo con esta segunda parte de qué es un ministerio. Vamos a ir en concreto, y directamente a hablar qué es un ministerio. Y el Señor, cuando yo estaba haciendo este estudio, jóvenes y princesas y Iglesia de Jesús Amor, me puso unas palabras en mi boca. Me puso listos para servir. Tremendo, ¿verdad? Lo que el Señor pone en la boca de uno. Listos para servir. Amén. Dice que en el Nuevo Testamento el término griego diáconos con K, equivale a sirviente, ayudante y servidor. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué es un ministerio? Alguien que sirve, que ayuda y además es un servidor de otros. Amén. Por eso sabemos que en esas iglesias, en verdad, en el día actual, por decirlo así, tenemos diáconos, ¿verdad? Los diáconos son los servidores del Señor que están en la iglesia, esas personas que le entregan a usted el sobrecito de la ofrenda, en que cuando usted tiene alguna consulta les puede preguntar a ellos, si necesitan algo, ¿verdad? Ya sea un pañuelo para secarse las lágrimas, o para el sudor, o si necesitan agua, o necesitan algo. Ese servidor está dispuesto ahí en la iglesia para servirle a usted. Y por ende, ya tiene un ministerio esa persona ahí, porque está siendo servidor. Acuérdense que la primera parte que habló la pastora, ella se hacía referencia a ministerio, a un servicio. Amén. Por eso estoy hablando del diácono aquí, que es un servidor, que es un ayudante y un sirviente, no el pastor, no de la persona, del líder, sino de Jehová, de Dios. Es servidor ese diácono, amén. Como todos nosotros servimos a Dios, no servimos a ninguna iglesia, no servimos a ningún pastor, servimos a Jesús, al Espíritu Santo y a Jehová. Ese es nuestro servicio presto que tenemos que tener, amén. Dice la palabra, chicos, en Juan 12:26. Eso es muy tremendo lo que habla Jesús. Voy a referirme a Jesús porque Jesús es el que habla aquí. No es nadie más, no es el pastor o fulanito, no es el líder, no es la pastora, no es el apóstol, no es el profeta. Es Jesús, el Hijo de Dios, que está hablando aquí. Juan 12:26 dice así: quien quiera servirme, oiga lo que dice Jesús, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Oiga usted, qué tremendo, ¿verdad? Quien quiere servirme, debe seguirme. En primer lugar, ¿qué tiene que hacer? Seguir a Jesús. El que no está siguiendo a Jesús en este momento, el que no está siguiendo al Todopoderoso, el que está siguiendo a un pastor, el que está siguiendo a un padre, está siguiendo a la Virgen María, está siguiendo a otra imagen, o otra referencia a una persona, está equivocado, no está sirviendo en nada. Yo estoy hablando aquí el reino de Dios. Amén. Estoy hablando del reino de Dios, de Jesús. Quien quiera servirme debe seguirme. ¿A quién deben seguir? A Jesús. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. O sea, ¿a dónde está Jesús? Hágase la pregunta a usted, joven y princesa, ¿dónde está Jesús? ¿A dónde está Jesús? ¿A dónde lo vemos a Jesús? ¿En qué posición vemos a Jesús hoy en día? Donde hay necesidad. Voy a ayudarles un poquito. Donde hay necesidad.
donde se requiere un milagro, donde se requiere una sanación, una liberación de un demonio, un tormento, una depresión, una tristeza. ¿A dónde está Jesús? Donde hay gozo, donde hay alegría, donde hay júbilo. ¿Dónde está Jesús? Jesús está donde está el propósito de Dios en cada persona que vemos, en la calle, en algún lugar, ahí vemos, ahí vimos, o vemos, o veremos a Jesús. En ese lugar veremos a Jesús, o vemos a Jesús. Por eso Jesús lo dice, donde yo esté, allí también estará mi siervo. O sea, que donde está Jesús, la necesidad, usted tiene que actuar sobre esa necesidad. Cuando usted ve que una persona necesita una ayuda de X motivo, sea de cualquier índole, usted tiene que estar ahí presto a servir, porque ahí está Jesús esperando a que usted sirva en el reino. Y lo más bonito que dice Jesús aquí para nosotros, a quien me sirva, mi Padre lo honrará, dice Jesús. O sea que esta es una promesa para los que servimos a Dios, como yo, la pastora, y ustedes, los que sirven, chicos y chicas, y los que no están sirviendo, pónganse a servir al Señor, a Jesús, pónganse a servir a Dios, para que Dios los honre. Y vea cómo dice la palabra, no ni honre, es honrará. Está hablando del futuro. O sea, que se está trabajando para el Señor y va a haber bendición y bendición y bendición venir y llegar y por todos lados se van a destellar y se va a abrir los cielos a tu vida porque ya estás haciendo un servicio para Jesús, para Dios y para el Espíritu Santo y el Padre, Jehová, te va a honrar. Y te honrará, dice. Mi Padre lo honrará a ese siervo o a esa sierva de Dios. Jesús es muy claro cuando Él dice, síganme. ¿Qué es seguir a Jesús? Eso es muy fuerte lo que voy a decir aquí. Entonces vamos a ir a Deuteronomio 13:4. Dice así. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, que es en pos. No se lo voy a decir, búsquelo en el diccionario. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tampoco nos las pone muy fácil el Señor, ¿verdad? Porque servir a Dios no es fácil tampoco. No crea que es porque se me antojó servir y ya yo sirvo. No. Eso tiene un propósito poderoso, tiene un propósito de fe, tiene un propósito de ganas, de actitud, de activar cosas en tu vida, de accionar cosas y cuidar las cosas del reino también es de un servidor. No podemos estar desperdiciando ni tirando a la calle todo lo que el Señor nos da y también lo que guardamos y lo que no sacamos, como el de la parábola de los talentos. ¿Qué pasaba con la parábola de los talentos? Que nunca ponía a trabajar esos talentos. ¿Y cuántos talentos tiene usted, hija de Dios, como servidor y los está guardando en este día? ¿Y cuántas iglesias tienen recursos, sillas, luces, micrófonos, autobuses, escenarios y no los usan al Señor? Entonces no está sirviendo de nada. Eso está como la palabra también esa que dice que todo se lo está, ¿cómo se llama? Carcomiendo. El hollín, que lo está carcomiendo la polilla, porque está guardado todo eso que es para el servicio de Dios. Por eso este título se llama Listos
para servir, ministerio parte 2. Listos para servir. Porque Dios lo que quiere es activar en usted, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toca a estas personas que están oyendo este audio, que se active por medio del Espíritu Santo el servicio a ti, Dios. Voy a ir otra vez a Deuteronomio 13, 4, y dice, en primer lugar hay que andar con Dios. Para servir a Dios hay que andar con Dios. No puedo andar con el mundo, con el pecado agarrado de la mano. Tengo que andar con Dios y con gente de Dios para poder servir en el reino de Dios. En primer lugar, tengo que andar con Dios. Segundo, temerle a Él. Tengo que temer a Dios. Yo no puedo estar usando la unción y puedo estar usando el fuego de Dios a mi antojo para que la gente me vea. ¿Qué un pastor más usado? ¿Qué pastor más ungido? No. Tengo que obedecer la voz de Dios, como dice aquí. Y una cosa más hermosa es guardar sus mandamientos. Que habla de guardar los mandamientos del Señor. Ya ustedes los conocen. Si no, recuérdense de Moisés cuando habló de los mandamientos en Deuteronomio y más libros. Hay muchos mandamientos del Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay mandamientos de Dios. Guardar esos mandamientos en mi corazón y ponerlos en práctica, ¿verdad? También, no solo guardarlos. Y como estaba hablando, escuchar su voz. Es importantísimo estar escuchando la voz de Dios cuando servimos. No podemos servir a nuestro antojo o a nuestros pensamientos. No, servir implica escuchar la voz de Dios. Y dice, a Él serviréis. ¿A quién hay que servir? A Dios, no al pastor ni al sacerdote, al Todopoderoso, a Dios, al Eterno, hay que servirlo. Y hay que seguirlo, dice Deuteronomio 13:4. Amén. Vimos que hay varios puntos para poder servir a Dios. No es tan fácil tampoco. Porque yo he escuchado en muchas iglesias y a muchos líderes y pastores hablar que si usted peca puede servir a Dios, que es esa cosa. Por eso Dios dice, guardaréis mis mandamientos, o la palabra aquí está hablando, ¿verdad? Guardaréis sus mandamientos. En mandamiento también hay santidad. En los mandamientos de Dios hay integridad. Hay que guardarse de todo mal, de toda palabra vulgar, de todo chisme, de toda murmuración, de juzgar a los demás sin conocerlos y sin saber quiénes son. A veces oímos a la gente hablar comiéndose a tal persona, diciendo esta persona es esto y no la conocen. Conozca primero la persona, pastor. Comienza a conocer a la persona, apóstol. Comienza a conocer a esa persona, líder. Comienza a conocer a esa persona, profeta, evangelista, danzador, que le danzas a Dios. O salmista, orador. Comienza a conocer a esa persona antes de hablar de ella. Porque si no, no vas a poder servir. Porque no estás guardando los mandamientos de Dios. Vamos a ir a la palabra, a Marcos 10:45. Dice así, porque ni aun el Hijo de Hombre, o el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Vino para que le sirvieran. O sea, qué tremendo esto. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Y vino a este mundo y aún así Él, en su forma natural de hombre y Hijo de Dios, la gente le podía servir a Él. Pero Él contradice esto diciendo que Él no vino para que lo sirvieran o le sirvan.
¿Y qué dice Jesús? Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Voy a hacer un paréntesis aquí en esto. Rescate por muchos. Óiganlo bien lo que dice. Aquí dice, yo no vine a dar mi vida en rescate por todos. No, 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 no. Vean lo que es la sabiduría de Jesús que está hablando aquí. Él no se rompió la boca, ni se jactó en su boca Jesús, diciendo que Él vino a dar la vida por todos. No, 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 no. Tenga cuidado con lo que habla usted, pastor. Él vino a dar su vida por muchos, no por todos. Por muchos. ¿Por qué por muchos? Porque si usted da Romanos 10, que dice la palabra, que hay que confesar con la boca, que Jesús es nuestro Señor, que hay que declarar que Él resucitó entre los muertos, y fuimos salvos por Él, y tenemos vida eterna, y que nos reconciliamos con el Señor por su sacrificio en la cruz, por su sangre, y que nos perdone nuestros pecados, para nosotros, ¿qué? Ser salvos. Por eso Jesús es muy sabio, y Él dice, Él dio su vida en rescate por muchos, no por todos, porque Él está dejando que usted tenga el libre albedrío de escoger si eres salvo o no. Él ya lo hizo. Él ya murió por todos. Eso sí lo hizo, murió por todos. Pero el rescate, oiga como lo dice aquí, es por muchos, no por todos. Porque ese rescate, porque usted tiene la decisión de ser rescatado o no. Yo tuve la decisión como pastor, cuando conocí al Señor, de ser rescatado por Él. Igual la pastora, igual usted que está oyendo este audio, usted tuvo la decisión de ser rescatado. Usted no fue totalmente comprado, sí fue comprado con precio de sangre, pero tuvo que tomar la decisión de aceptar ese precio de Dios. Usted tiene que aceptar el precio de Jesús. Es como cuando usted vende una casa o vende un vehículo, usted está aceptando el pago de del valor de esa casa o ese vehículo. Si no, usted no vende ese carro, no vende esa casa. Dice que Jesús aceptó llevar sus cargas, llevar las cargas de nosotros, llevar nuestras dolencias, nuestras enfermedades en la cruz. ¿Para qué? Para hacerse deudor de nosotros. Por eso Él nos rescata. Por eso Él dice esto, que nos está rescatando de esta vida que llevan muchos, de pecado, de mal, de maldad. Pero tienes que tener la decisión de tomarla, ser salvo. ¿Pero por qué? Por el libre albedrío, no porque Jesús ya lo hizo, sino porque tú tomas responsabilidad de ser salvo. Escoges ser salvo. Hay que escoger. Dios nos pone a escoger. Y dice Deuteronomio, vas a escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge salvación. Amén. Voy a ir a otro versículo. Marcos 9:36 dice. Entonces Jesús se sentó. O sea, Jesús se sentó. La palabra dice, Él se sentó, pero yo lo puse poner más gráfico. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos. Ahí estaba Judas, ahí estaba todos. Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postero de todos. O sea, que el que quiere ser primero va a ser el último. Y el servidor de todos también. Tremendo esto de servir también. A veces los que estamos sirviendo a Dios, vamos a ser los últimos.
porque va a venir nuevos hijos de Dios que se van a levantar con un mejor ministerio, con un mejor servicio que el que yo estoy dando hoy. Por eso Jesús nos llama y nos exhorta, Jesús, a ser humildes con esta palabra en Marcos 9:36. El que quiere ser primero será el último de todos. O sea, que en el servicio, lo que está diciendo Jesús, no tiene que haber orgullo, soberbia, prepotencia o ser el que yo lo sé todo. No. En el servicio tiene que haber humildad, porque así como puede ser el primero que estuvo ahí al frente de una iglesia, aceptando servir al Señor, puede ser el último y el que va a servir a esos que están llegando de primeros. Y así es. Nosotros somos los servidores de todos. Yo ahora estoy sirviendo a ustedes, el grupo de jóvenes, estoy sirviendo a princesas, estoy sirviendo a la iglesia de Jesús Amor, estoy sirviendo a que está oyendo este audio. Porque usted, Dios lo ve como un primero cuando comienza a aceptar el servicio. Qué bendición, ¿verdad? Voy con otro versículo para que no se haga muy largo esto. Dice así: su Señor, ¿quién es su Señor? Jesús. Está hablando de Dios o de Él, o del Espíritu Santo. Para ese momento el Espíritu Santo no estaba, ¿verdad? Está hablando del Señor, bueno, el Espíritu de Dios sí, pero el Espíritu Santo a mí no había descendido como Jesús lo había prometido, ¿verdad? Entonces dice, su Señor le respondió. Qué fuerte esa palabra. Hiciste bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Increíble lo que Jesús nos habla ahí, ¿verdad? Bueno y fiel. Para servir a Dios tenemos que ser fieles, no podemos estar con doble ánimo. No, eso no nos sirve a los que servimos a Dios, el doble ánimo. Sáquese ese doble ánimo, pastor. Sáquese ese doble ánimo, siervo. No puedes estar con doble ánimo. Tienes que ser bueno y fiel. Nada más. Es el Señor. En lo poco has sido fiel. A veces cuánto yo veo líderes de iglesias, personas que me escriben por todas las redes sociales, para no decir nombres, y me dicen, pastor, es que yo no puedo servir porque no tengo una guitarra, yo no tengo un micrófono, yo no tengo una iglesia, yo no tengo un gal, yo no tengo, y tienen tantas cosas, tienen una computadora, tienen un teléfono. Ahora tan de moda que está el Facebook Live, el YouTube, el Instagram, el Twitter, Snapchat. Y no proclaman el nombre de Dios y no sirven a Dios. ¿Qué estás esperando para servir a Dios, hijo o hija? ¿Qué estás esperando? ¿Tener un vestido hermoso? ¿Tener unos zapatos lo más caros? ¿O un teléfono el más caro? ¿O la computadora más cara? ¿O la batería más cara? ¿O la guitarra eléctrica más cara? ¿O hasta que yo no cante bien no puedo alabar y adorar al Señor? ¿Qué estás esperando para servir a Dios? Si Jesús aquí me dice que en lo poco he sido fiel y que Él se agrada con lo que tenemos nosotros para servirle a Él, Él se agrada si es poco o es mucho, no importa lo que sea. No importa con lo que esté sirviendo a Dios. Él nada más se deleita en lo que estás haciendo por Él. Y vea la promesa que te hace Jesús aquí. Te pondré a cargo de mucho más.
A veces estás esperando tener un grupo de alabanza y usted está solo con una persona que cante con una organeta o con un órgano o con un teclado. Pero el Señor te va a ir agregando ese baterista, te va a ir agregando ese guitarrista, ese bajista, esos otros instrumentos modernos que hay ahora, trompetistas, saxofonistas, para convertir ese ministerio que ahora consta de un teclado y alguien alabando, se va a hacer una gran orquesta para el Señor. Una gran banda, como harán los jóvenes ahora. Amén. Y vea lo que dice el Señor, que a pesar de eso, que Él te va a dar mucho y todo, que vaya y lo compartas con Él. Aleluya, amén, ¿verdad? ¿Cuánto el Señor está anhelando que nosotros seamos bendecidos para nosotros compartir con Él las bendiciones? Como dice aquí, ven a compartir la felicidad de tu Señor. O sea, cuando Él se goza con nosotros, cuando estamos sirviendo, Él quiere que compartamos con Él su felicidad. Él no nos hace un lado. Él no se esquinea como otros, como sus hermanos, como su jefe de empresa, como el famoso o la famosa, o el VIP Group, o el grupo VIP. O sea, Él no te va a hacer un lado. Él quiere compartir la felicidad de Él contigo, dice el Señor. Quiere recrearse y gozarse contigo, dice Jehová. Amén. Y este último, para terminar esta palabra hermosa que el Señor ha puesto en mi corazón y a la pastora, vamos a ir a Romanos 12:11. Dice así: nunca dejen de ser diligentes. Nunca dejen de ser diligentes. ¿Qué es diligente, joven, princesa, iglesia Jesús Amor? ¿Qué es un diligente o diligentes? Eso es ser una persona activa. Si yo sirvo al Señor, tengo que estar activo. No puedo estar estático, no puedo estar quieto, no puedo estar vagando, no puedo estar de bagazo, como hicimos los ticos, no puedo estar de vago. No puedo estar en el ande, como hicimos los ticos. No podemos estar ahí midiendo calles, como decía mi mamá. Tenemos que estar activos en el Señor. Tenemos que saber accionar lo que el Señor nos da. Tocar el botoncito del teléfono, tocar el botoncito de la tablet, tocarle la cuerdita a la guitarra y tocarse su boca y alabar al Señor. Activar, accionar, estar pronto a lo que el Señor le va a hablar. Porque acuérdense lo que decía Deuteronomio. ¿Qué decía Deuteronomio? Que tenemos que escuchar la voz del Señor. Deuteronomio 13:4. Ahora bien, ¿qué más dice el Señor aquí? Cuidar, oiga lo que dice ahí, cuidar el hacer de ese servicio, de ese algo que tienes para el Señor. Tienes que cuidar ese ministerio, tienes que cuidar ese servicio que vas a dar al Señor, amén. Y voy a seguir leyéndole el versículo, dice así: antes bien, sirvan al Señor con el fervor, con fuego, con amor, con disciplina, con obediencia. Ese es el fervor que quiere Dios. Que da el Espíritu. ¿Cuál Espíritu hace fervor? El Espíritu Santo. Si usted no sirve con el Espíritu Santo, chiquito, chiquita, princesa, príncipe, está mal. Tiene que comenzar a servir con el Espíritu Santo. Tiene que comenzar a servir en fuego, en fervor, en alegría, en gozo, con júbilo, con fuerzas, con ganas. A veces cuando uno va a la iglesia y oye un salmista, un orador cantar ahí, como si tuviera 5 días sin dormir, con una pereza, desentonado. Usted le da ganas de dormirse en esa banca, en esa silla. O va a una iglesia y un diácono con el pelo todo añejo, despeinado, despeinada. Ni una sonrisa le da a las personas nuevas que llegan a una iglesia. De todo eso no tiene fervor, no tiene fuego, no tiene fe. Llega uno golpeado por situaciones. No más de una vez llegué yo a la iglesia. Y en lugar de animarme, pasaba lo contrario.
¿Por qué? Porque uno quiere llegar a la casa de Dios, porque esa es la casa de Dios, la iglesia, el templo, es la casa de Dios. Ahí se manifiesta su gloria, su poder, todos sus milagros, se manifiesta todo, su gloria. Tiene que estar bien presentado usted, bien alegre, bien gozoso. Y le voy a decir una cosa, usted que sirve a Dios, joven o jovencita, o diácono o diácona, antes de servir al Señor, si usted viene con un problema, como viene con una situación, vaya y le dice a su pastor que ore por usted. O vaya al baño y enciérrese con un líder o con una compañera y oran. Y se quita esas cargas y se quita eso. Porque usted no puede estar sirviendo a Dios con ese espíritu pobre. Tiene que haber un espíritu enriquecido en su presencia, en Él, para servir a los demás. Qué feo es entrar a un lugar, a un banco, y usted ve un policía de esos de seguridad privada, y usted lo ve ahí con una pistola, y bien arreglado, bien choneado. Y bien parado ahí, caminando y velando por su seguridad. Eso es un servicio. ¿Qué tal si usted entrara a ese banco y ve a ese señor con su buena comida, ¿verdad? Con sus buenas comidas que se pega ahí, con un estómago grande, sentado en una banca, con la baba en la boca, dormido. Y usted dice, yo no vuelvo a ese banco, porque ese banco es inseguro y esa persona ahí lo pueden matar y ni se da cuenta. Tenemos que saber que el servicio a Dios, la gente lo ve también. La gente es muy observadora. Y si nosotros estamos representando al reino de Dios, al reino de Jehová, al reino del Todopoderoso, tenemos que estar bien acicalados, bien bonitos, bien presentados y llenos del Espíritu Santo. Y estar alertas, y como decía aquí, diligentes, activos, accionados, en acción, prontos a que suceda cualquier situación, con cuidado de guardar nuestro ministerio o nuestro servicio para Dios. Amén, amén y amén.